¿Has escuchado alguna vez que los receptores androgénicos se saturan y por lo tanto tienes que usar más dosis de testosterona u otros anabólicos para conseguir los mismos resultados? O por el contrario, que si no descansas y sigues usando dosis, los receptores se saturan y por tanto no tienen absolutamente ningún efecto lo que estés usando, o por lo menos tiene un efecto reducido. Vamos a ver si todo esto es cierto y vamos a verlo como siempre desde la evidencia científica. Vamos a revisar estudios y lo más importante, te voy a explicar cómo funcionan realmente los receptores androgénicos y qué es lo que sucede cuando utilizamos testosterona y otros compuestos androgénicos. Si quieres saber la verdad, quédate hasta el final de este vídeo que te lo cuento. El tema de los receptores es un tema muy controvertido con opiniones muy diversas. Hoy en este vídeo vamos a desvelar la verdad y como siempre con la evidencia científica. Pero antes el descargo de responsabilidad. Hazle pausa, léelo y como siempre yo únicamente estoy informando. El uso de fármacos no lo recomiendo sin prescripción médica. Lo que cada uno haga con esta información, con la de este vídeo y con la de todos los vídeos de mi canal, es cosa suya. En ningún caso y bajo ningún concepto me hago responsable. Y por si no me conoces, me presento muy rápidamente. Soy Tony Lloret, llevo más de 15 años ayudando a culturistas y a todo tipo de personas a mejorar su físico y conseguir sus objetivos. He sido culturista, he llegado a pesar 140 kilos fuera de temporada y he competido en 120 kilos. He competido en más de 25 ocasiones y he ganado la mitad de las competiciones a las que me he presentado. Ahora me dedico a enseñar todos mis conocimientos sobre entrenamiento, nutrición, biomecánica, farmacología en el club Tony Lloret. Somos cientos de miembros y tienes toda la información del club y la posibilidad de reservar plaza para la próxima apertura en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora vamos con el tema que nos ocupa. ¿Se saturan los receptores? ¿Existe esa desensibilización de los receptores androgénicos? ¿De dónde sale este mito? Este mito tiene sus raíces en dos factores principales. El primero es un error de comparación con la tolerancia a las drogas. Algunos médicos, culturistas han dicho que usar dosis altas de testosterona provoca una especie de tolerancia en los receptores, similar a lo que ocurre con los opioides o con el alcohol. Cuando alguien consume opioides o otro tipo de drogas, con el tiempo necesita dosis más altas para conseguir el mismo efecto. Y pensaron que esto podría pasar también con los receptores androgénicos. Pero la realidad es que los receptores androgénicos no funcionan como los receptores de drogas. No se vuelven menos sensibles con el tiempo ni necesitan más testosterona para activarse. La comparación simplemente no es válida. El segundo factor que dio origen a este mito son estudios antiguos y mal interpretados. En los años 80 y 90, algunos estudios sugieren que los receptores androgénicos podían desensibilizarse con dosis altas, pero estudios más recientes han demostrado que ocurre exactamente lo contrario. Por ejemplo, un estudio realizado en 1998 mostró que después de una exposición prolongada a DHT y metilbolona, los receptores androgénicos aumentaban su expresión en las células de la piel genital. En otras palabras, los receptores no se apagaban ni se saturaban, sino que aumentaban en número. Por poner una analogía de lo que sucede es imaginarnos que los receptores son antenas parabólicas. Si hay más señales de testosterona, el cuerpo, el organismo no responde apagando ni eliminando esas antenas. Lo que hace es producir más antenas para que capten mejor esa señal. Ni las quita ni las apaga. Para entender esto tenemos que saber exactamente qué son los receptores androgénicos y cómo funcionan. Vamos a definir bien los receptores. Un receptor androgénico son proteínas que se encuentran en varias células del cuerpo, especialmente en los músculos, huesos, cerebro y tejidos sexuales. Su función principal es unirse a hormonas androgénicas como la testosterona y la DHT, la dihidrotestosterona, y con esto se activan ciertos procesos biológicos como por ejemplo el crecimiento muscular o la producción de esperma. Imagina que la testosterona es una llave y los receptores androgénicos son cerraduras. Cuando la llave entra por la cerradura, se activa un mecanismo que abre la puerta para que ocurran ciertas funciones en el organismo. El receptor tiene tres partes importantes. El dominio de unión, al ligando AF2, es la parte donde la testosterona se une. Las moléculas, por ejemplo, fármacos, hormonas, neurotransmisores, etc., son lo que se unen al receptor y se denominan ligandos. El dominio de unión ADN es donde el receptor interactúa con los genes y el dominio amino terminal AF1 es donde el receptor activa la maquinaria celular para producir proteínas. Cuando la testosterona se une al receptor, este se desplaza al núcleo de la célula y activa o desactiva ciertos genes. Pero este proceso no es instantáneo, puede tardar varias horas o incluso días en manifestarse. Y vamos con la pregunta clave: ¿se desensibilizan los receptores androgénicos? Y la respuesta es clara: no, no se desensibilizan. Vamos a ver algunos estudios que lo demuestran.
Tenemos, por ejemplo, un estudio de 1998 en células de piel genital. Aquí se vio que la exposición prolongada a dihidrotestosterona y metribolona provocó un aumento de los receptores androgénicos en un 200 y un 235% respectivamente. Es decir, que no solo no se saturan, sino que además aumentan conforme necesitan captar más andrógenos. Tenemos otro estudio de 1996 en células musculares. Y aquí se observó un aumento significativo de los receptores después de administrar testosterona. Especialmente este aumento se vio en las células satélite. Tenemos también un estudio sobre el tejido óseo. Aquí se vio que la dihidrotestosterona aumentó la expresión de receptores androgénicos en células óseas humanas. Estos estudios confirman claramente que los receptores no se saturan. Así que si no ganas masa muscular no es porque los receptores se estén saturando y es por otras causas. De hecho, estos estudios no solo confirman que no se saturan, sino que además se autorregulan y aumentan su número en respuesta a las hormonas, con lo cual es beneficioso y ahora veremos por qué. Pero es que a los receptores no les afectan únicamente los andrógenos, sino que también lo hace el entrenamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que se realizó en powerlifters y lo que se encontró es que los receptores androgénicos aumentaban naturalmente con el entrenamiento de fuerza. Es decir, los usuarios que no usaban esteroides aumentaron los receptores androgénicos al entrenar fuerza. Y sin embargo, lo que también se vio es que los usuarios que sí que usaban esteroides, el aumento fue aún mayor. Esto demuestra que los receptores responden tanto al ejercicio como a los andrógenos. Al contrario a lo que algunos afirman, las dosis altas de testosterona u otros anabólicos no desensibilizan los receptores androgénicos, sino que más bien los modulan y cada vez hay más receptores. Se ha visto que dosis fisiológicas y supramáximas de testosterona aumentan la expresión de los receptores. Esto lo vemos concretamente en este estudio. Hay estudios que con dosis de 600 miligramos por semana, los receptores continuaron aumentando su expresión. También se ha visto que el tejido muscular aumentó hasta un 900% más. Esto se ha visto en ratas, efectivamente, pero también hay estudios en humanos. Los estudios que muestran que dosis fisiológicas y supramáximas de testosterona aumentan la expresión de los receptores son los siguientes. Tenemos a Howard y colaboradores, donde se demostró que la suplementación con testosterona a 200 miligramos de erantato de testosterona por semana durante un déficit energético severo aumentó el contenido de proteína del receptor de andrógenos en hombres físicamente activos. Esto sugiere que la testosterona puede aumentar la expresión de los receptores androgénicos en condiciones incluso de déficit energético. Luego tenemos este estudio de Sheena y Kim, donde se vio que la testosterona a una dosis supramáxima, concretamente en enantato de testosterona, aumentó la expresión de los receptores androgénicos en células satélites musculares y también en otro tipo de células dentro del músculo esquelético. Y aquí Kostic y colaboradores vieron en un estudio en ratas adultas que dosis farmacológicas de testosterona aumentaron la expresión de receptores de andrógenos en las células de Leydig. Aunque en este estudio se realizó en ratas, sí que proporciona una idea, una evidencia de que dosis altas de testosterona pueden aumentar la expresión de receptores androgénicos. Estos estudios indican claramente que tanto dosis fisiológicas como las suprafisiológicas de testosterona pueden aumentar la expresión de los receptores androgénicos en diferentes tipos de células, incluyendo células musculares y células satélite. Por lo tanto, en este aspecto la evidencia científica es clara. Los receptores androgénicos no se desensibilizan, no se saturan y por lo tanto siempre están activos, y no solo eso, sino que cada vez proliferan y hay más dependiendo de la cantidad de andrógenos que haya en sangre. El cuerpo se autorregula y los va a ir aumentando conforme sea necesario para adaptarse a la carga androgénica. Así que la afirmación de que los receptores se saturan o dejan de funcionar es totalmente falsa. Es un mito sin fundamento. De hecho, si estás en una terapia hormonal o utilizas anabólicos, puedes estar tranquilo porque tu cuerpo va a seguir aceptando esos andrógenos y se va a adaptar en caso de que haga falta que se generen más receptores, se van a generar. Y recuerda que si te interesa profundizar en farmacología desde la evidencia científica, conocer los riesgos, cómo evitar la mayoría de efectos secundarios de los andrógenos, etc., tienes a tu disposición el Club Tony Lloret, donde tratamos entrenamiento, nutrición, biomecánica y, por supuesto, farmacología. Además, en el club tienes también la comunidad del club. Aquí en la
la comunidad, puedes consultar cualquier duda que yo mismo te la respondo. Esta sería la comunidad del club, que va con una aplicación aparte, y con otra aplicación tenemos todo lo que es el club Tony Lloret. El club se abre de vez en cuando y en estos momentos está cerrado, pero puedes reservar plaza sin compromiso en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Al reservar plaza tienes 2 clases totalmente gratuitas. Si te ha gustado este vídeo, te dejo este por aquí, que estoy seguro que también te va a interesar. Espero que te haya gustado. Dale ese me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.